El tema se llama el pueblo elegido, luz o tinieblas. El pueblo elegido, ¿fue luz o fue tiniebla? ¿Es luz o es tinieblas? Y para comenzar, quiero comenzar con esta declaración. Una cosa es nuestro llamado y otra muy diferente es lo que somos. Lamentablemente esta es la realidad en muchos de nosotros. Somos algo que refleja completamente algo diferente a nuestro llamado. Y yo me atrevería a decir que la mayoría del tiempo esto es lo que pasa en nuestras vidas. Que somos algo completamente diferente a lo que debería ser nuestro llamado. Y eso es lamentable. Sin embargo, eso no es problema del llamado, ni es problema del que nos hizo el llamado. No es problema de que Dios no tenga el poder para hacer en nosotros lo que Él quiere que seamos. Sino que esto simplemente refleja quiénes somos nosotros. Y cuán difícil es para nosotros poder ser a lo que estamos llamados a ser sin Dios. No por gusto Jesús dijo, sin mí nada pueden hacer. Así que para ver cuál es nuestro llamado y qué deberíamos ser para cumplir ese llamado, tenemos que hacernos dos preguntas fundamentales. Y esas dos preguntas son, ¿para qué fuimos llamados? Tenemos que tener bien claro cuál es nuestro llamado. Porque si no sabemos cuál es nuestro llamado, estamos tirando balas al aire. Estamos disparando a diferentes lugares y nunca vamos a dar en el blanco. Tenemos que saber claramente a qué estamos llamados. Porque si no sabemos a qué estamos llamados, no tenemos propósito. Y sin propósito en la vida, no hay existencia, no hay nada. Todo es vano, todo es completamente vanidad. Y la segunda pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿somos aquello para lo cual fuimos llamados? Y esta pregunta sería más para reflexionar cada uno. Pero vamos a comenzar desde el principio. Y la primera pregunta, como les dije, es ¿para qué fuimos llamados? Y como ya les dije, estamos estudiando el libro del Éxodo. Y el libro del Éxodo vamos a traerle estas enseñanzas. Y hay un capítulo en el libro del Éxodo que es bien importante. No solamente porque Dios se manifiesta a Moisés a través de una zarza ardiendo y le dice quién es Él, sino que es importante porque aquí es el comienzo de la nación de Israel. Es el comienzo de la historia de Israel, por así decirlo, como nación. Y es el llamado que Dios le hace a Israel como nación. Y Éxodo 3, verso 6, dice lo siguiente. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora aquí Dios no solo se estaba presentando a Moisés como el gran yo soy, como Yahweh, como el Dios que existe, que tiene vida en sí mismo, el Dios que es vida, por el cual existen todas las cosas y todo subsiste. Tiene mucho más allá. Porque Dios le estaba diciendo a Moisés, yo soy el Dios de tus padres. Y le dice a Moisés cuáles son esos padres. Le dice a Abraham, Jacob, Isaac y Jacob. Por lo tanto, Dios le estaba diciendo a Moisés el mismo llamado que le hice a ellos, el mismo pacto de fe que hice con ellos, yo lo quiero hacer contigo. Pero va mucho más allá también. Porque tiempo antes, cuando Dios llama a Abraham, le hace una promesa. Y esa promesa la encontramos en Génesis 15. Cuando Él le dice, debes saber que tu descendencia habitará en una tierra extraña. Y que allí será esclava y la oprimirán durante 400 años. Esa era la realidad de Israel. Esa era la realidad que estaba viviendo Israel o el pueblo de Dios en el momento en que Dios se le presenta a Moisés en la zarza ardiendo. Israel había estado cautivo en Egipto por 400 años, siendo esclavizado, siendo maltratado, siendo torturado. Y en esa realidad se le presenta Dios a Moisés y le dice, yo voy a cumplir en ti esta promesa que le hice a tu padre Abraham. Y dice, pero también yo juzgaré a la nación a la cual servirán. Y después de eso, ¿qué cosa? Ellos saldrán libres de allí, con grandes riquezas. Esa era la promesa que Dios le iba a cumplir a Israel a través de Moisés. Porque en el pacto de Dios o en el pacto eterno lo fundamental es esto. Dios es el que pacta, Dios es el que promete y Dios es el que cumple porque solo Él es fiel para cumplir. El hombre nunca es fiel para cumplir sus promesas. Nunca. Solamente Dios es fiel, por lo tanto solamente Dios pacta y solamente Dios promete. Y esa es la promesa que estaba por cumplirle a Moisés o a su pueblo en ese momento. Y decimos y vemos que Dios sigue diciéndole a Moisés. Luego el Señor dijo, he visto muy bien
la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias. Verso 8. Y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios. Y ahora presten atención, porque esto es parte del pacto de Dios. Esta es la esencia del pacto de Dios. Y dice, y a sacarlos de esa tierra, hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, donde habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los givitas y los jebuseos. Y para entender lo que está pasando acá tenemos que ir un poquito más atrás. Tenemos que ver a quién Dios le dijo estas palabras por primera vez. ¿Se acuerdan? ¿A quién le dijo Dios esto antes? Abraham. Abraham Dios se lo dijo. Fue el primero que le dijo. Y eso lo vemos en Génesis 12 que le dice, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Ahora, cuando Dios hace pacto con el hombre, esto es lo que Dios hace. Dios nos toma de donde estamos y nos lleva a donde Él está. Pero en el proceso nunca viola nuestra libertad, nunca nos impone nada, nunca nos fuerza, sino que por amor nos va guiando. Y eso es lo que quería hacer con Abraham. Era más que una tierra física, era más que cosas físicas y materiales. Todo era espiritual. Dios quería sacar a Abraham de donde estaba, del conocimiento que tenía de Dios, y llevarlo a donde él estaba. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero también dice, haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Yo les pregunto a ustedes, ¿para qué Dios iba a bendecir a Abraham y hacerlo una nación grande? Para hacer bendición. No hay otra razón que esa. Dios no iba a hacer de Abraham un hombre grande, excelente, un pueblo maravilloso, un pueblo grande, bendecido, solamente para que se guardara la bendición para ellos. Dios bendice para que nosotros seamos de bendición. Dios nos bendice para nosotros bendecir. Eso es algo que tenemos que aprender. La bendición nunca es para que te quedes con ella, sino para que la des más adelante. Sí, le siguió diciendo Dios a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y esta es la parte más importante del pacto. Y en ti serán benditas, ¿cuántas? Todas las familias de la tierra. Y yo les pregunto, ¿cuánto abarca todas? Todas. No dice, yo bendeciré solamente las familias que salgan de ti. Yo solamente bendeciré a aquellos que son de tu descendencia, aquellos que guarden mi palabra, aquellos que escuchen mis mandamientos, aquellos que me obedezcan fielmente. Yo bendeciré por medio de ti, ¿a cuántos? A todas, todas las familias de la tierra. Ni una se va a quedar sin mi bendición. Ese es el pacto. Ese fue lo que Dios llamó a Abraham. Ese es el llamado de Abraham, pero también el llamado de nosotros hoy. Es el mismo llamado, nunca ha cambiado. Dios quiere a través de nosotros bendecir a todas, completamente a todas las familias de la tierra. Ahora, quiero proponerles esto. Si Abraham no compartía la bendición que le era dada, para nada servía su llamado. Para nada. Si Abraham se quedaba con la bendición para él mismo, si Abraham solamente recibía o retenía la bendición para él, su llamado era en vano. Porque su llamado no era para que la bendición fuera para él, sino para que fuera para ¿quiénes? Para todos. Para todos. Para todos. Y ese mismo llamado se lo hizo a toda su descendencia. Se lo hizo a Isaac, se lo hizo a Jacob y se lo hizo a los 12 hijos de Jacob. Ahora, cuando nosotros llegamos a los 12 hijos de Jacob, vemos en la historia algo bien interesante. Porque estos muchachos eran completamente locos. Tenían un concepto tan tergiversado de Dios. Estaban en una familia tan disfuncional que lo único que pensaban eran ellos mismos. Ellos querían acaparar la bendición para ellos. Tanto que vendieron a uno de sus hermanos, al hermano menor, a José. Todos sabemos la historia. Sin embargo, José llegó a Egipto como esclavo, siendo vendido por sus propios hermanos. Y al final de la historia, vemos que José, cuando se encuentra con sus hermanos, dice las palabras que para mí han cambiado muchas cosas en mi vida. Le dice, ustedes hicieron todo esto para mal, pero Dios siempre lo tuvo para bien, para salvar y bendecir a muchos. Y vemos que incluso a través de la maldad de los hermanos, Dios cumplió la promesa de bendecir a todas las familias de la tierra por medio de José, por medio de uno que quiso ser esa bendición y quiso compartir la bendición.
Pero no solo eso, sino que cuando los 12 hermanos de José llegaron a Egipto, parecía que todo había acabado ahí. Parecía que en medio de la esclavitud de Israel todo se había terminado. La promesa de bendecir a todas las familias de la tierra había llegado a su fin. Sin embargo, al presentarse Dios a Moisés, le estaba diciendo exactamente las mismas palabras. Yo te voy a usar para liberar a mi pueblo de Egipto, pero va a ser para bendecir a través de ustedes a todas las familias de la tierra. Porque el llamado siempre ha sido el mismo. Siempre, desde Abraham hasta nosotros hoy. Y es bendecir a todas las familias de la tierra. Por lo tanto, Israel era pueblo elegido. Fue pueblo elegido de Dios, pero para una cosa, para bendecir a las naciones o bendecir a todo el mundo. Si nosotros tomamos a Israel y le quitamos a todas las naciones, le quitamos bendición, ¿qué pasa con Israel? Es simplemente Israel. Deja de ser elegido. Porque la elección era para bendecir a las naciones. Y si no hay naciones y no hay bendición, entonces tampoco hay elección. Y yo quiero que pienses conmigo en esta mañana. Porque yo quiero que quites el nombre de Israel y pongas tu nombre ahí. Orlando, Moisés. Que pongas tu nombre. Y digas, Alex es pueblo elegido. Y es pueblo elegido para bendecir a las naciones, para bendecir a todo el mundo. Pero si yo de mi vida saco a todo el mundo y no comparto la bendición, entonces yo no tengo ninguna elección. Y si ustedes hacen lo mismo, tampoco son elegidos. Y si nosotros ponemos el nombre de nuestra iglesia ahí, su casa, church, y decimos su casa es pueblo elegido para bendecir a las naciones, y si quitamos a todas las naciones o al mundo entero de nuestra misión o de nuestra vida, y no compartimos la bendición, entonces no tenemos ninguna elección. Todo es una mentira. Todo es una falsa lo que estamos viviendo. Porque la elección tiene un solo propósito y es bendecir a las naciones. Es bendecir a todo el mundo. Sigue diciendo Moisés en Deuteronomio. Dios se le presenta a Moisés y a través de Moisés le dice al pueblo cuál es su llamado de una manera mucho más clara. Y le dice, tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha elegido para que tú le seas un pueblo especial, por encima de todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora, ¿tú sabes qué pasa? Que cuando nosotros leemos la palabra especial por sobre todos los pueblos, inmediatamente se nos hace un problema en la cabeza. Porque miramos las cosas como nosotros somos. Y para nosotros algo especial, ¿qué significa? Si ustedes le dan una persona que los quiere, o su hijo, o su esposo, o alguien que es especial para ustedes, les da un obsequio, un regalo, ¿qué hacemos con ese regalo? ¿Cómo? Lo cuidamos, lo guardamos, lo atesoramos. No dejamos que nadie lo toque, que nadie lo vaya a rayar, porque pensamos que con la mirada de la gente se va a romper. Todo inmediatamente lo guardamos para nosotros. Y ese no es Dios. Dios no es igual que nosotros. No es igual que nosotros. Si eso especial fuera, supongamos que, acá hay muchos jóvenes, si le damos un auto de último modelo, el único auto de ese modelo fue el único que se sacó. Digamos, un Maserati, el último modelo que hay en todo el mundo, se lo damos en sus manos. ¿Qué pasaría cuando ustedes tengan ese auto en sus manos? ¿Saldrían en ese auto a Walmart? Y si parquean en Walmart, tendrían que parquear en 4 parqueos para ustedes solos, para que nadie los vaya a rayar con el auto de Walmart, con el carrito de mercado. Y si alguien me lo toca, cuidado que me la ensucias. Y si vas a subir, cuidado que no tengas comida. Si lo hacemos con nuestros propios autos, que a veces son cacharros, por así decirlo. Imagínense si lo tenemos un auto de esa manera, tan especial. Pero si Dios fuera el dueño de ese Maserati, yo les garantizo a ustedes que estuvieran en el downtown, montando a todos los homeless y corriendo con todos ellos para todas partes. Y prestándoselo a cada uno de nosotros que lo quisiera. Porque Dios con la bendición no se la queda, Dios la comparte. Y esto es lo que quiero proponerles a ustedes. Todo lo que es especial para Dios, Él lo entrega para bendecir a las naciones. Dios nunca acapara lo que es especial para Él, Dios lo entrega porque es de bendición para todos. Si nosotros vamos a 1 Corintios 13, en el verso 5, cuando Pablo estaba describiendo el amor, que en otras palabras estaba describiendo a Dios mismo, porque Dios es amor. Dice que el amor no busca, ¿qué cosa? Lo suyo. Por lo tanto, Dios no es egoísta. Dios no tacañea la bendición.
Dios no se aferra a ella y la guarda para Él solo. Dios la da, Dios la entrega. Y eso lo vemos en Jesús. Este versículo, Juan 3:16, que es el versículo que sabe el cristianismo por excelencia, dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y yo les pregunto a ustedes, ¿Jesús entra dentro de la categoría de ser especial? Fíjense qué especial, que cuando Juan lo describe, dice el Hijo unigénito, el único Hijo de Dios. El único, su único Hijo. Él mismo lo entregó. La bendición más grande que Él tenía no la guardó para sí, sino que la entregó para que tú y yo fuéramos perdonados, tuviéramos salvación. Para que todo el mundo fuera perdonado y todo el mundo tuviera salvación. Porque Dios no se queda con la bendición. Todo lo que es especial para Dios, Él lo entrega para bendecir a las naciones. Y si tú y yo decimos ser pueblo especial de Dios, ¿crees que Dios va a hacer algo diferente a lo que hizo con Jesús contigo? Si tú y yo somos pueblo especial de Dios, Dios también te va a entregar para bendecir a las naciones. Sigue diciendo en Deuteronomio, verso 7, el Señor los quiere y los ha escogido, no porque ustedes sean los más numerosos de todos los pueblos, pues ustedes eran el pueblo más insignificante. Otras versiones dicen el más pequeño de todos los pueblos. Ahora aquí esto tiene un poco, yo dudo un poco que se refiera a los más pequeños en número. Porque sí, cuando el pueblo de Israel entró a Egipto eran 70 personas nada más, pero cuando salieron no eran 70. Si nosotros vamos a números, nos encontramos que cuando Moisés hace un censo para buscar hombres para la guerra y empieza a mirar los que tienen de 20 años para arriba a esta edad que puedan combatir, logra contar más de 600,000 personas, sin contar mujeres y niños. Los historiadores estiman que eran alrededor de 2 millones de personas los que salieron de Egipto como nación de Israel. Y eso no es un pueblo pequeño en número. Sin embargo, cuando Dios estaba hablando de que eran el pueblo más insignificante, se estaba refiriendo a mucho más. Yo te pregunto, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué eres parte de este pueblo? ¿Por qué eres parte de esta iglesia? ¿Porque crees que eres el más bueno que hay? ¿Porque crees que eres la persona más obediente? ¿Porque entendiste que los 10 mandamientos todavía no se han abolido? Porque tienes 28 doctrinas que las otras denominaciones no tienen. Porque tienes una línea en tu familia de adventismo por generaciones. Porque quizás seas nieto o nieta de Elena White. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué eres parte de este pueblo? Yo te puedo decir que Abraham fue parte del pueblo de Dios porque era el más insignificante de todos. Ahora, no tenemos nada de la historia de Abraham en cuanto al pasado. No sabemos cómo fue su vida en Ur de los Caldeos. No sabemos si Abraham era ladrón, si era borracho, si era delincuente o simplemente era un hombre de negocio. No tenemos ni idea de lo que era en Ur de los Caldeos. Pero sabemos que una cosa de él, y esa cosa es suficiente para decirnos que era el más insignificante que había. Y esa cosa es que no tenía descendencia. Para nosotros quizás eso no sea un problema hoy. Pero para el tiempo de Abraham, el no tener descendencia era ser lo peor que había. Porque era ser maldecido por los dioses. Solamente aquellos que tenían enfermedades, o nacían con cegueras o cosas así, enfermedades o condiciones físicas, o no podían tener hijos, era porque pensaban que los dioses lo estaban maldiciendo por su pecado. O Dios mismo. Yo espero que eso se haya quitado de nosotros hoy. Y que entendamos que la enfermedad no es problema de que estamos en pecado, sino que es problema de las consecuencias de vivir en un mundo que es pecado. Dios no castiga a nadie con enfermedades, ni con no tener hijos. Ese no es Dios. Y Jesús lo dejó bien claro. Pero Abraham, dentro de su comunidad, dentro de su pueblo, era el más insignificante. Era visto por todos como un maldecido por Dios, porque no tenía descendencia, ni tenía esperanza de tenerla con su esposa Sara. Israel, como lo vimos en el verso, tampoco fue escogido porque era el mejor entre todos los pueblos, sino que fue escogido precisamente porque era el más insignificante de todos. Y le voy a decir para que tengan una idea cuán insignificante era Israel.
Israel era bárbaro, era un pueblo bárbaro completo. ¿Saben lo que es la palabra bárbaro? Es lo mismo que ser animales. Personas completamente sin educación, sin ningún sentido de lo que es la moralidad, lo que es bueno y lo que es malo. Al punto que si ustedes leen las leyes que Dios les da a Israel en Éxodos, se van a encontrar que hay leyes como que no coman el animal, si se encuentran un animal muerto en la calle, que lo mató una bestia, no se lo coman. ¿Saben qué significa eso? A las aves que se comen los animales muertos, ¿cómo se le llaman? Aves de rapiña, carroñeras. Israel, el pueblo de Israel, comía carroña, comía carnes de animales muertos. Por lo tanto, Dios tiene que dar una ley. No hagas eso, por favor. Más para allá. Dios, dentro de las leyes que les da a Israel, le dice, no le pegues a tus padres. Y cuando dice no le pegues, no era simplemente no era eso. Era darle una golpiza que lo dejaban casi muerto. Dios tuvo que dar una ley a Israel de que no le pegaran a las personas que le dieron la vida, porque ellos lo hacían. Al punto que tiene que poner hasta en los 10 mandamientos un mandamiento que dice, ¿qué cosa? Honra a tu padre y a tu madre, y le pone una promesa todavía. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, si no te importa la vida de otra gente, por lo menos te importa tanto la tuya. Si quieres vivir tanto, por lo menos no le pegues a tus padres. Hasta eso tiene que hacer Dios. Y pone otra ley de que no le pegues a una mujer embarazada, porque puedes matar la criatura que tiene dentro. Todas esas cosas hacía Israel. Ya se pueden imaginar lo insignificante que eran delante de todos los pueblos. Ni Egipto, que era una nación pagana, tenía leyes o códigos morales tan bajos y tan decadentes como Israel. Pero a ese pueblo insignificante, a ese pueblo bárbaro, fue el que escogió Jesús o el que escogió Dios para bendecir a las naciones. Precisamente por lo que ellos eran. Y yo te pregunto a ti, ¿tú crees que nosotros somos diferentes a Israel? ¿Crees que tú y yo somos diferentes a Abraham? ¿Crees que Dios nos llamó a nosotros porque éramos lo mejor que había dentro de la tierra? ¿Crees que cuando naciste Dios te miró en el momento en que naciste y dijo, he aquí este hombre, esta mujer va a ser lo mejor que hay en el mundo, por lo tanto yo la voy a elegir para mí? ¿Crees que fue eso lo que Dios hizo contigo? Cuando Pablo le habla a la iglesia de los Corintios, dice algo bien interesante. Él le dice, hermanos, consideren qué cosa, su propio llamamiento o el por qué Dios los llamó. Consideren la razón por la cual Dios los llamó a ustedes. Y les dijo, muchos de ustedes son sabios según criterios. Muchos de ustedes no son sabios según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. ¿Habían personas sabias entre los discípulos, sí o no? Sí. ¿Habían personas que tenían poder y puertos de renombre en el... Sí, claro que sí. Pero no eran muchos, eran pocos. Y los pocos que habían, cuando vemos la historia, lo dejaron absolutamente todo por estar con Jesús y para bendecir a los demás. Y uno de esos es Nicodemo, que lo tenemos en la historia. Pero fíjense lo que dice después. Pero Dios escogió ¿a quiénes? Lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. ¿Y Dios escogió a quién? A lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Y también Dios escogió ¿a qué cosa? A lo más bajo y despreciado, a lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Y yo te voy a decir algo. Quizás no estés de acuerdo conmigo, quizás me quieras apoyar en este momento. Pero si tú eres pueblo elegido de Dios, si tú tienes la convicción de que Dios te eligió, tú tienes que estar en una de estas categorías, si no en todas. Dios te eligió no porque tú eras el más sabio, sino porque eras más insensato que todos los que estaban a tu alrededor. Eras el más necio, el que menos dispuesto hubiera estado a creer en Dios. Dios te escogió a ti porque eras el más débil de todos los que estaban a tu alrededor. Dios te escogió a ti porque tú eras lo más bajo, habías caído más bajo quizás que todos los que estaban contigo. Porque fuiste el más despreciado de todas las personas que estaban a tu alrededor. Porque para esas personas que vivían contigo, tú no eras nada. Y a ti Dios te escogió, ¿tú sabes para qué? Para que delante de su presencia nadie pueda jactarse. Nadie pueda decir, Dios me escogió porque yo soy mejor que tú. Ninguno de nosotros puede ir allá afuera y decirle a nadie, Dios me escogió porque yo soy mejor que ustedes.
Porque cada uno de nosotros que estamos acá somos igual que todos los que están allá afuera, que nosotros llamamos ateos, que la religión le ha puesto carteles en su frente como impíos, como pecadores y como mundanos. ¿O es que acaso nosotros no somos impíos, pecadores y mundanos? Dios no escogió a nadie para ser su pueblo porque era una excelencia y tenía capacidades asombrosas. Dios escogió a lo más bajo, a lo más vil, a lo más despreciado, a lo que es nada, para humillar a lo que es y para salvar y bendecir a las naciones. A las naciones. Sigue diciendo, y aquí vemos las dos razones por las cuales Dios le dice a Israel que Él lo escogió. Le dice el Señor porque el Señor los ama y porque quiso cumplir el juramento que le hizo a sus padres. Y si nosotros vemos cuál fue el juramento que le hizo a sus padres, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, podemos resumirlo en estas dos razones. Dios escogió a Israel por amor a Israel y por amor a las naciones. Y si Dios te escogió a ti, que estás sentado conmigo acá, Dios te escogió a ti, que nos estás mirando a través del internet, es simplemente por dos razones. Porque Dios te ama y porque Dios ama a las naciones de la tierra. Si no compartimos la bendición que nos es dada, de nada nos sirve nuestro llamado. Y eso quiero que se lo graben en sus mentes. Si no compartimos la bendición que Dios nos dio al llamarnos, de nada nos sirve que Él nos haya llamado. De nada nos sirve llamarnos elegidos o escogidos por Dios. De nada nos sirve estar acá sentados. De nada nos sirve hacer nada de lo que hacemos. Si no compartimos la bendición, de nada sirve nuestro llamado. Es vano, es basura. No significa absolutamente nada. ¿Sabes cuál es esa bendición que Dios dio? O que Dios nos dio para darle al mundo. Cuando Pablo habla de Abraham y describe el llamado que Dios le hace a Abraham, dice lo siguiente. La Escritura habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones. Y yo les pregunto, ¿cuál es la bendición? ¿Cuál es la bendición que Dios nos ha dado? Que Dios va a salvar por la fe a las naciones. Que Dios va a bendecir a través de ti a todas las naciones. Esa es la bendición que Dios le dio al pueblo de Israel. Esa es la bendición que Dios le dio a Abraham. A mostrarles a todos que por la fe Dios salvará a las naciones. Ahora Israel cuando escuchó esto no le gustó para nada. Porque Israel estaba esperando un Jesús, un Mesías, que cuando viniera no salvara a las naciones, sino que destruyera a las naciones y nuevamente lo dejara a ellos. Ellos estaban esperando un Mesías, un rey, un Dios, que cuando viniera destruyera a todo el mundo y solamente los dejara a ellos, porque ellos se lo merecían y los demás no se lo merecían. El cristianismo moderno no es tan diferente a Israel. Y si nosotros nos ponemos a pensar en las cosas que predicamos o decimos como cristianos, nos vamos a dar cuenta que muchas veces hacemos lo mismo y deseamos lo mismo que Israel. Porque muchos de nosotros no estamos contentos si Dios nos dice que va a salvar a ese jefe que nos votó simplemente porque le dio la gana. O muchos de nosotros no nos pondríamos contentos si Dios nos dice que va a perdonar y va a salvar a la persona que nos hizo daño toda la vida. Al esposo que me abandonó por otra mujer. Al esposo que me pegaba. O a la mujer que me fue infiel. Si nosotros nos ponemos a pensar, no nos gustaría tampoco que Dios salvara a aquel que nosotros vemos como nuestro enemigo. Y muchas veces nosotros predicamos a un Dios que va a venir a destruir a todas aquellas personas que nos han hecho daño o que no han creído en Dios simplemente para salvarnos a nosotros y estar con nosotros por la eternidad. No somos muy diferentes a Israel, aunque pensemos que sí. Fíjense ustedes que Dios dice algo bien importante en esos versos. Y Él dice que Dios va a salvar por sus obras a las naciones, por la fe. Y muchas veces nosotros miramos a las personas que están fuera de esa puerta y decimos que las obras de ellos son detestables, que ellos hacen cosas horrendas. Sin embargo, Dios no va a salvar a nadie por sus obras. Ni a nosotros que estamos aquí adentro, ni a ellos que están allá afuera.
Dios va a salvar a todo el mundo por medio de ¿qué? De la fe. De la fe. Es a través de la fe que Dios va a salvar a las naciones. Es a través de la fe que Dios viene a salvar al mundo, o que vino a salvar al mundo. Yo les voy a proponer algo. Las obras del mundo son tan malas como las nuestras. No piensen ustedes porque nosotros hacemos obras dentro de la iglesia que son menos malas que las obras que hacen en el mundo. Las obras que hace un ateo sin conocer a Dios es lo mismo que las obras que hacemos nosotros dentro de la religión para querer salvarnos por ellas. O las obras que hacemos cuando hay una persona en medio nuestro o un familiar nuestro que cae en pecado o comete un error. Cuando nosotros cogemos a esa persona y la apuntamos con el dedo, la señalamos, la condenamos y la juzgamos y le decimos que tú no eres digno de estar en medio nuestro, por lo tanto tienes que irte y tu nombre es borrado. Nuestras obras no son tan buenas como las de ellos. Porque nuestras obras demuestran lo mismo que las de ellos, de que no conocemos a Dios. Las obras humanas nunca son buenas. Las obras de la carne nunca son buenas. Porque las obras nuestras solamente pueden traer lo que nosotros somos, y es destrucción y maldad. Las únicas obras que valen la pena son las que hace Dios en nosotros y por nosotros. Jesús dijo, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Y yo les pregunto a ustedes, ¿Jesús cometió pecado? ¿Era pecador Jesús? ¿Tenía las tendencias que nosotros tenemos de hacer lo malo y hacer solamente el mal? ¿Tenía la tendencia a destruir y dañar a otras personas? Sin embargo, Jesús, siendo perfecto, nunca se atribuyó sus obras a Él. Se las atribuyó al Padre que vivía en Él. Jesús dijo, no son mis obras, son las de mi Padre que vive en mí. Y cuando nosotros como cristianos hacemos alguna obra que pueda ser buena, puedes estar seguro que no viene de ti ni viene de mí. Y eso es algo que aprendí de mi esposa por muchos años. Mi esposa siempre me decía, cuando veas algo malo, soy yo. Cuando veas algo bueno que te hago, entonces es Dios viviendo en mí. Y tenía mucha razón y tiene mucha razón. Es solamente Dios viviendo en nosotros el que puede hacer esas obras. Obras de salvación, de perdón, de vida eterna, de restauración. Y Pablo, cuando le habló a la iglesia de los Efesios, le dijo, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer, ¿qué cosa? Buenas obras. ¿Buenas obras que vienen de quién? ¿De mí? ¿De nosotros? ¿Del pueblo elegido? Buenas obras que están de antemano hechas, que fueron hechas de antemano, para que nosotros solamente anduviésemos, camináramos en ellas. Las obras ya fueron hechas. Y la mayor obra la hizo Jesús en la cruz, salvándonos a todos, perdonándonos a todos. Tú solamente caminas por lo que ya Jesús dejó plantado desde la eternidad. Y dejas que Él se manifieste en tu vida para bendecir a las naciones, para bendecir a todas las familias de la tierra. Le siguió diciendo a Abraham, Pablo, cuando estaba escribiendo a Abraham, la Escritura, habiendo previsto que justificaría por la fe a las naciones, dice, anunció de antemano el evangelio a Abraham. Y yo les pregunto, ¿cuál fue el evangelio que le fue anunciado a Abraham? Por medio de ti serán benditas todas las naciones. Ese fue el evangelio que conoció Abraham. Y ese es el mismo evangelio que tenemos nosotros hoy. El evangelio no es bendición solamente para aquellos que creen como yo. El evangelio no es bendición solamente para aquellos que piensan como yo. El evangelio no es bendición para aquellos que me quieren y se portan bien conmigo. El evangelio no es bendición para aquellos que me aceptan o que aceptan a Dios. El evangelio es bendición para todas las familias de la tierra, sin excepción de ninguna. El evangelio se da y no pide nada a cambio. El evangelio se entrega, salva, restituye, perdona y no pide nada a cambio. Ese es el evangelio. El evangelio es bendecir a todas las familias de la tierra, que no quede una sin ser bendecida. El evangelio no excluye. Y si nosotros excluimos, condenamos, apuntamos y estamos señalando el pecado de las personas, yo te puedo garantizar que no estamos predicando el evangelio. Y no estamos viviendo el evangelio. Estaríamos viviendo otro evangelio, como decía Pablo. Otro evangelio. No le voy a leer esto ahora por honor al tiempo, pero por favor apúntenlo, escríbanlo, tómale una foto y léanlo en sus casas. Isaías 19, del 21 al 25. Van a ver lo que era el evangelio, el poder que tenía el evangelio y cómo Dios quería a través de Israel realmente bendecir a todas las naciones.
Ahí describe Dios lo que iba a hacer con Israel en el mundo. Describe cómo a través de Israel Dios iba a bendecir a Siria y a Egipto. Y a Siria, Egipto e Israel serían un solo pueblo. No se estarían cortando las cabezas entre ellos matándose, sino que los tres serían bendición para toda la tierra. Los tres. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no se hizo realidad? ¿Por qué fue que Dios no pudo bendecir a todas las naciones o a todas las familias de la tierra a través de Israel? Y la respuesta está precisamente a cómo respondió Dios o Israel al pacto de Dios. Y si nosotros vamos a Éxodo 19, vamos a encontrarnos el pacto de Dios. Cuando Dios pacta por primera vez con Israel. Cuando lo saca de Egipto y lo lleva al Sinaí y delante de la montaña les dice, ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un pueblo especial. ¿Se acuerdan la palabra especial? Un pueblo especial entre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Ahora fíjense ustedes lo que está marcado. El pacto de Dios. Lo único que le pidió Dios a Abraham, Isaac, Jacob, a todo su pueblo, a Israel, eran solamente dos cosas. Si de veras escuchas mi voz y guardas mi pacto. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué Dios le dice si de veras escuchan mi voz? Hay dos razones para esto. La primera es, no solamente de pan vive el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, cuando yo escucho la palabra, cuando yo me aferro a la palabra, hay vida, yo tengo vida. Yo vivo solamente por la palabra. Y cuando me refiero a la palabra, no me refiero solamente a esto. Esto es un libro escrito. La palabra de Dios es Jesucristo. Él es la vida. Él es la vida de todos los hombres. Yo vivo por la palabra de Dios, por la palabra viva de Dios, que es Jesucristo. Sin Él no hay vida, no hay vida. Y la segunda razón la dijo Pablo, cuando dijo, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si yo no escucho la palabra de Dios, no hay fe, no hay nada. Porque la fe solamente se aferra a la palabra de Dios, a la palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, lo único que Dios nos pide a cada uno de nosotros y lo único que le pidió Dios a Israel fue que escucharan sus palabras. Escucha mi voz, escúchala. Y lo segundo es guarda. Y nosotros con la palabra guarda tenemos una confusión tremenda. Porque siempre hemos pensado que guardar algo significa obedecerlo. Dios no le dijo, escucha mis palabras y obedécelas. Eso fue lo que quería Egipto, eso fue lo que quería Israel. Eso fue lo que entendió Israel. Si nosotros vamos al hebreo, la palabra guardar es shamar. Y significa guardar, vigilar, observar, prestar atención, proteger, retener, atesorar. Y en el contexto de pacto significa celebrar. Lo único que Dios le pidió a Israel y lo único que Dios te pide a ti y a mí, entendámoslos, es escucha mi voz y guárdala aquí. Atesórala aquí. Reténla aquí. Manténla contigo. Porque mientras esté contigo, tú vas a vivir. Tú vas a tener vida, tú no te vas a preocupar. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y ¿qué? Todo lo demás es añadidura, todo lo demás es añadido. Yo no tengo que buscarlo, llega por añadidura. Lo único que el hombre necesita es escuchar y guardar aquí, atesorar aquí. Cuando Jesús estaba hablando, describiendo al buen pastor que era él mismo, dijo, mis ovejas escuchan ¿qué? Mi voz. ¿Y qué pasa cuando la escuchan? Me siguen. Si yo no escucho, no puedo seguir. Si yo no escucho, no hay elección. Si yo no escucho, no hay nada, no hay llamado, no hay nada, no hay fe, no hay manera de vivir. Tengo que escuchar y guardar, escuchar y atesorar. Pero Israel, cuando respondió todo lo contrario. Respondió como si Dios fuera Egipto, como si Dios fuera el faraón. Como si Dios fuera el faraón que le decía, construye bloques y yo te lo tengo que hacer. Yo tengo que obedecer la palabra del faraón. Porque si no obedecía, ¿qué pasaba con faraón? Me daba latigazos, me castigaba. Por lo tanto, Israel lo que respondió fue, a una sola voz haremos todo lo que el Señor diga o ha dicho. Dios les dice, escuchen y atesoren. Ellos dicen, yo quiero hacer. Dios les dice, mi pacto es enteramente por fe. Yo voy a salvar por fe a las naciones. Y ellos dicen, yo me voy a salvar a través de mis obras.
Israel quiso un pacto de obras, no un pacto de fe. Israel no escuchó y atesoró la voz de Dios, sino que puso por obra sus propias palabras. Israel le dijo a Jesús o a Dios, escucha tú mi voz y atesórala, porque yo soy como tú y yo también pacto contigo. Y yo también prometo como tú prometes. Y yo cumplo mis promesas porque yo también soy fiel en cumplir. ¿Y pudo Israel cumplir alguna promesa? Absolutamente ninguna. Porque solamente Dios pacta, solamente Dios promete y solamente Dios es fiel para cumplir las cosas que promete. No el hombre, no el hombre. Y nosotros vivimos aferrados a esa palabra. Sigue diciendo, es por esa razón que Juan, cuando hace la introducción de su evangelio, dice, el que era la luz, o sea, Jesús, ya estaba en el mundo. Y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos, ¿qué? No lo recibieron. Y no lo recibieron precisamente porque no lo escucharon. Y el que no escucha no sigue. No sigue. Si el pueblo escogido de Dios no recibió a su Dios, mucho menos lo iba a recibir el mundo, que no lo conocía. Mucho menos. Y la pregunta es, ¿fue Israel aquello para lo cual fue llamado? ¿Fue Israel bendición para las naciones o contribuyó en la destrucción de las naciones? Y esta pregunta es bien importante y es bien fuerte a la vez. Porque Israel fue llamado para bendecir a las naciones. Sin embargo, al rechazar la bendición, contribuyó para la destrucción de las naciones. ¿Fue el pueblo elegido luz o tinieblas? Quiero compartir con ustedes un comentario que estuve leyendo en el libro El deseado de todas las gentes. Dice lo siguiente: mediante el paganismo, Satanás había apartado de Dios a los hombres durante muchos siglos. Pero el pervertir la fe de Israel había obtenido su mayor triunfo. Yo les pregunto a ustedes, Satanás había logrado engañar al paganismo, lo había logrado mantener lejos de Dios. Sin embargo, ¿cuál fue el mayor triunfo para Satanás? Pervertir la fe de Israel. Hacerle creer a Israel de que no era justificación por fe, sino que era justificación por obras. De que yo no me salvo por la obra de Cristo en la cruz, sino que me salvo por mis obras, por mis propias obras, por lo que yo puedo obedecer, por lo que yo puedo cumplir, por lo que yo puedo hacer. Al contemplar y adorar sus propias concepciones, los paganos habían perdido el conocimiento de Dios. ¿Tenían conocimiento de Dios los paganos? ¿Tenían conocimiento de Dios los paganos? No, no tenían, dice. Pero Israel tampoco lo tenía. Porque dice, y se habían ido corrompiendo cada vez más. Así había sucedido también con Israel. El pueblo elegido de Dios, el pueblo destinado por Dios para bendecir al mundo, no conocía al Dios que lo había llamado. No había ninguna diferencia entre Israel y los paganos, los que no conocían a Dios. Eran exactamente lo mismo. No había diferencia alguna, ninguno conocía a Dios. Y la pregunta aquí es, ¿hay alguna diferencia entre nosotros y aquellos que están allá afuera? ¿Será que nosotros tampoco conocemos a Dios como ellos no lo conocen? Porque si nuestro llamado como individuo, como iglesia, como personas, como familia, no es bendecir a las naciones, entonces yo tampoco conozco a Dios como tampoco lo conocen ellos. Y no tengo nada en qué sentirme mejor que nadie. Sigue diciendo la cita. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es fundamento de toda religión pagana, era ya ¿qué cosa? Principio de la religión judaica. Los paganos se salvaban por sus obras, por los sacrificios que hacían, por las obediencias que hacían, por las cosas que se infligían ellos mismos en su cuerpo. Israel hacía exactamente lo mismo. Y yo te pido que quites la palabra Israel, la quites la religión judaica y pongas la que tú eres, adventista, católica, bautista, metodista, lo que sea. ¿Y acaso la tuya no es igual? Piensa en qué haces tú como religión. Si tu religión se basa en salvarte por lo que haces, entonces eres idéntico a los paganos. Eres idéntico a esas personas que criticas. Eres idéntico a esas personas que constantemente atacas. Porque a través de las obras no se puede salvar absolutamente a nadie. Finalmente dice, se habían entregado a entregarse a Dios para la salvación del mundo.
y llegaron a hacer ¿qué cosa? Agentes de Satanás para su destrucción. Y esto es bien, bien fuerte. Porque cuando nosotros rechazamos la bendición de Dios o el bendecir a las naciones para salvación, inmediatamente trabajamos para su destrucción. Eso fue lo que hizo Israel. No solo trabajó para la destrucción a las demás naciones, porque constantemente Israel estaba atacando y destruyendo a las demás naciones. Constantemente. Sino que se destruyeron ellos mismos. Se destruyeron ellos mismos. Ahora, yo usé Elena White simplemente porque yo sé que lastimosamente hay muchas personas que no creen o no me creerían si no les muestro así dice Elena White. Sin embargo, eso lo dice Jesús en sus evangelios. El principio aquí es el siguiente. El que no desea la salvación de todos contribuye para la destrucción de todos. Y piensen en eso, mediten en eso cuando vayan a sus casas. El que no desea la salvación de todos, absolutamente todos, que no quede una sola persona en tu corazón, que tú puedas decir yo no quiero que se salve. El que no desee la salvación de todos contribuye para la destrucción de todos. Jesús lo dijo cuando dijo, el que no está conmigo está aquí, contra mí. El que no trabaja conmigo en realidad trabaja en mi contra. Y yo te pregunto, ¿qué cosa es estar con Dios y qué cosa es trabajar con Dios? Pedro dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, sino que quiere que todos, ¿qué cosa? ¿Cuánto quiere Dios que todos que se arrepientan? Todos. No queda uno. ¿Dios quiere que alguien sea destruido? Ni uno. No hay uno solo en su corazón que Él quiera que sea destruido. Ahora yo te pregunto, según el verso, ¿cuál es la manera en que Dios hace que las personas sean movidas a arrepentimiento? Por su amor y su paciencia. Por su amor y su paciencia. Entendamos eso, familia. Nadie va a ser movido a arrepentimiento porque le prediques 28 doctrinas. Y no estoy diciendo que las doctrinas estén malas. Nadie se va a mover a arrepentimiento porque tú le digas que hay un Dios que es 3 personas. La gente se movida a arrepentimiento cuando tienes paciencia con ellos por amor. Porque eso fue lo que hizo Dios con cada uno de nosotros. La gente va a ser movida a arrepentimiento cuando alguien dentro de tu familia o alguien que tú conoces que cometió un error, tú te acerques a ellas y le tengas paciencia por amor. Se trata de tener paciencia por amor. Se trata de amar. Jesús le dijo a sus discípulos, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Se acuerdan? Yo les pregunto a ustedes, ¿quién escogió a los discípulos? Jesús. Por lo tanto, podemos sustituir la palabra discípulos por la palabra elegidos. Y podemos decir, en esto sabrán que son mis elegidos. ¿Sí qué cosa? Si se aman los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros. Sigue diciendo también Pablo cuando habló en Timoteo. Dice, esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador. Pues Él quiere que todos, ¿cuánto? Todos. No queda nadie afuera. Todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad se está refiriendo Pablo? Él lo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esa es la verdad que Dios quiere que todos conozcan. A Jesucristo. Él es la verdad. Él es la única verdad. Solo en Él hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. Solamente Jesús. Es lo único que la gente tiene que conocer. Y lo van a conocer a través de tu amor y de la paciencia que le tengas por amor. La paciencia que le tengas por amor. Ahora, con esto, no estoy hablando de universalismo, porque muchas personas hay hoy en día que andan cazando herejes pensando que todos somos universalistas. Y ni tan siquiera tienen idea de lo que es la doctrina del universalismo. Aquí estoy hablando que Dios desea, y si Dios desea que todos sean salvos, nuestra elección, o nosotros como iglesia, o como pueblo elegido de Dios, no podemos desear nada menor que eso. Tenemos que desear exactamente lo mismo que aquel que nos eligió. De lo contrario, no somos elegidos por Él. Somos elegidos por alguien más, pero no por Él. Porque Él quiere que todos sean salvos y que ninguno perezca. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ese es tu llamado. Es el llamado que Dios le hizo a su pueblo siempre y es nuestro llamado hoy.
Que Dios bendiga a través de nosotros a todas las familias de la tierra. Que no quede ni una sola familia a nuestro alrededor que nos pueda ser bendecida a través de nosotros. O Dios obrando en nosotros. Ahora, ¿sabes por qué a todos? ¿Sabes por qué cuando Dios habla siempre incluye a todos y no solamente a algunos? Quiero que veas un pequeño video que van a poner las personas del audio. Es bien rapidito. I'm proud to be English. My family have served and we've defended this country and have been to war for this country. I'm really patriotic about Bangladesh. Well, I am 100% Icelandic, yeah, definitely. This is a Kurdish wedding with my mom in the traditional Kurdish clothes. We're just proud black, so that's it. Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest. Think about other countries and other nationalities in the world. Are there any that you don't feel you get on with well or you won't like particularly? Germany. Yeah, I'm not a fan of the Germans. You might think they're a little bit... Particularly India and Pakistan, probably, because of the whole, the conflict. Because I have this side of me that's like, that hates Turkish people. Not people, but the government. But French. No. We're just the best, it's just fact. I'm more important than you. I don't know you, but in my opinion, I am strong and I am more important than a lot of people. How would you feel about taking a journey based on your DNA? Yeah, I feel very intrigued. What could you possibly tell me that I don't know? So do you know how DNA works? So you get half from mum and half from dad, so 50% from each of them, and they get 50% from their parents, and back and back and back. And all those little bits of your ancestor, they filter down to make you, you. I need you to spit in this tube for me. You spit up to the little black line. That's a lot of spit. Right, the story of you is in that tube. What's it going to tell me? It's going to be, oh yeah, you're French, and wait, your grandparents are French, and wait. 100% Bengali. Solid Iraqi. I'm Cuban. You're going to tell me that I'm English, like I've told you. Jay, can you come down and join us? I'm a little bit nervous, I have to say. So you ready to find out your results? Will you read it out to us, please? Wow, look at me. Oh my God. Oh, wow. All of them. Whoa! No. Caucasus, which was Turkish? Yeah. Eastern Europe, Spain, Portugal, Italy, Greece. I'm 32% British. What? Great Britain, 30%. Can we... 5% German. I'm Irish. Yeah. So I'm a Muslim Jew. Great Britain, 11%. Are you sure these results are mine? Eastern Europe? Iceland has definitely moved closer to Europe now. I'm gonna go a bit far right now, but this should be compulsory. There would be no such thing as like extremism in the world if people knew their heritage like that. Like, who would be stupid enough to think of such thing as like a pure race? In a way, we're all kind of cousins, in a broad sense. In a much more direct sense, you have a cousin in this room. Turn around and guess who it is. Wash, Yeah. What's that? why don't you come down here and meet your cousin? Good. This is our best. Did you know that? I didn't know I did. This is like... my heart's pounding right now, I swear to God. We met.
from Jay from everywhere, whatever it is. I'm a real man of the world. Wow, that's beautiful. Thank you. So would you like to travel to all of these places? Yeah. Oh, yeah. Familia, la ciencia dice que todos somos primos. La Biblia dice que todos somos hermanos. Y si vamos a la cruz de Cristo, vamos a ver que en nuestro ADN, todos nosotros tenemos en nuestro ADN una sangre. Y esa sangre es la sangre de Cristo. Por lo tanto, todas esas personas que están allá afuera son tus hermanos. Y yo no sé ustedes, pero yo no quiero que nadie de mi familia perezca. Dejemos de mirar a las personas de afuera como peores a nosotros. Recuerden que dentro de la familia de Dios, los que están adentro somos los peores. Los que están afuera, entonces significa que son los mejores. Y es a esos que están allá afuera que Dios te llamó a bendecir. No a un extraño, no a alguien que tú no conoces, sino a alguien que tiene tu misma sangre en Cristo Jesús. Alguien que es tu hermano. Piensa que todos los que están ahí son tu familia. Que cada uno de nosotros somos familia. Y todas las cosas van a cambiar en tu vida y en la mía. Finalmente, quiero dejarte esto para que pienses. ¿Somos aquello para lo cual fuimos llamados? Medita en eso cuando llegues a tu casa. Medita en qué vas a hacer de ahora en adelante. Recuerda que ni tú ni yo podemos hacer o ser aquello por lo cual fuimos llamados por nosotros mismos. Solamente dependiendo de Jesús. Sin Él nada podemos hacer. ¿Somos bendición para las naciones o contribuimos para la destrucción de las naciones? Finalmente, como pueblo elegido, como personas elegidas por Dios, ¿somos luz o somos tinieblas? Si no compartimos la bendición que nos es dada, de nada sirve nuestro llamado. Para nada sirve. Y si yo les quiero compartir con ustedes y dejar con esto ya para terminar, Isaías 40 nos muestra qué cosa es el Evangelio. Y nos habla de algo que va a pasar en todo el mundo. Cuando nosotros entendamos que somos acá o que nuestro llamado es bendecir a las naciones. Y Dios te dice, consuelen a mi pueblo. ¿Quién es su pueblo? ¿Quién es su pueblo? ¿Solamente nosotros? Todos somos su pueblo. Consuelen a mi pueblo. No es condenar a mi pueblo, no es juzgar a mi pueblo, no es señalar con el dedo a mi pueblo, es consolar a mi pueblo. La gente necesita consolación, no tu condenación. La gente necesita tu amor, no que lo juzgues y lo culpes, porque son iguales que tú. Dice Dios, hablen al corazón de Jerusalén, díganle a voz en cuello que su pecado ya ha sido perdonado. Ya tu pecado es perdonado, no hay nada más que puedas hacer. Ya todo en la cruz se dio. En la cruz Jesús murió por ti y por mí. Perdonó todos tus pecados, no solo los tuyos, sino de todos los que están allá afuera. Dejemos de condenar a la gente por pecados que ya Dios los perdonó en la cruz. Sigue diciendo Isaías, preparen en el desierto un camino para el Señor. Enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas. Que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Cuando nosotros hagamos esto, o cuando Dios haga esto a través de nosotros, miren los resultados. Entonces se revelará la gloria del Señor. ¿Y la verá quiénes? Toda la humanidad. Toda la humanidad. Toda la humanidad. Nadie se va a quedar sin ver la gloria de Dios si nosotros simplemente aceptamos nuestro llamado y dejamos que Dios cumpla el llamado de nosotros. Y ese llamado es bendecir a todas las familias de la tierra.